Las velas temblaban, como si tuvieran miedo de escuchar lo que estaba a punto de suceder. En el aire pesado de la sala se mezclaban olores de cera, de lana mojada, de los mantos y de impaciencia. Y de pronto, como un trueno: «¡No! No me casaré con ella». La voz del joven duque rompió el silencio con tal fuerza que los espejos venecianos vibraron. En el centro de la sala estaba Enrique, con apenas 19 años, el hijo predilecto de Catalina de Médici, alto, de rasgos marcados y ojos llenos de orgullo y terquedad. Hablaba ya no como hijo, sino como un hombre acorralado. No basta con que sea una bastarda hereje. Las palabras le salían de los labios como látigos ardientes. Además se comporta como una ramera. Un murmullo recorrió a los cortesanos, pero nadie se atrevió a levantar la vista. Todos comprendían que aquello no era solo una discusión, era un pequeño motín dentro del palacio. Catalina estaba sentada en un sillón alto, casi un trono. Su rostro permanecía de piedra. Solo los dedos se cerraban lentamente, casi imperceptibles, sobre la cabeza tallada de un león en el apoyabrazos. En esas manos estaba Francia, y el hijo parecía dispuesto a arrancársela. Enrique ardía como una vela en el viento. Estaba herido y humillado. No era un prometido, era un peón en la partida de su madre, que movía a las personas como piezas en un tablero. «Enrique», habló por fin ella, con voz fría, baja, pero hecha de acero. «Ni siquiera la has visto. Ella no es solo una mujer. Ella es toda Inglaterra». El joven alzó la cabeza. «Yo quiero a una mujer, no a un reino», escupió, y en esas palabras había todo: orgullo, desesperación y desafío. Se dio la vuelta de golpe. Las espuelas sonaron sobre el mármol y sus pasos resonaron bajo las bóvedas. Los cortesanos se apartaban con respeto, fingiendo no estar allí, y solo las velas seguían temblando, como si supieran que aquella disputa era el comienzo de un juego largo en el que no habría vencedores. La puerta se cerró de golpe. Catalina quedó sola, rodeada por un centenar de testigos inmóviles que no se atrevían a levantar los ojos, y en ese silencio se hizo evidente: la guerra entre madre e hijo acababa de empezar. La reina madre y sus partidas. En el año 1570, Catalina de Médici se había convertido ella misma en un tablero de ajedrez viviente. Cada mañana no comenzaba con oraciones, sino con combinaciones. ¿Quién se comprometería? ¿Quién se casaría con quién para hacer más fuerte a la casa de Valois? ¿Amor? ¿Romance? Todo eso le parecía juegos de niños. Lo que estaba en juego eran coronas, tierras y el destino mismo de Francia. En las frías salas del Louvre se la podía ver a menudo inclinada sobre los mapas de Europa. A su alrededor, velas, pergaminos y pequeñas banderas. Inglaterra, España, Austria, todo un mundo en el que clavaba alfileres como si atravesara a sus enemigos. «Mis hijos necesitan coronas, no amor», decía ella, y en esas palabras estaba toda su fe. Su apuesta más alta era Enrique, su hijo predilecto, bello y orgulloso. Para él, Catalina había imaginado una alianza que en sus ojos era perfecta. La novia debía ser nada menos que la reina de Inglaterra, Isabel. Imagínalo, Francia e Inglaterra unidas en matrimonio. ¡Qué victoria sobre siglos de enemistad! 2 coronas bajo un mismo techo, y ella, Catalina, como madre de toda esa grandeza. Solo había un detalle: la novia no era precisamente joven. Isabel tenía entonces 37 años, para Enrique, que tenía 19, casi una madre. Y eso no era todo. La corte estaba llena de rumores sobre cómo la reina inglesa, con una ligera sonrisa, repartía favores a sus favoritos, Leicester y otros afortunados.
En sus aposentos el coqueteo era casi un arma política, y el joven duque, educado en tradiciones mucho más severas, solo fruncía el ceño al escuchar esas historias. ¿Casarme con ella?, decía a sus amigos. Prefiero meterme a un monasterio. Pero Catalina no estaba acostumbrada a escuchar negativas. Para ella no existía lo imposible. Creía que esa partida ya estaba ganada. ¿Se equivocaba? Muy pronto estaba a punto de descubrirlo. La negativa mordaz. Al principio, Enrique intentaba simplemente callar, pero cuanto más insistía su madre, más afilada se volvía su lengua. Si al principio se limitaba a marcharse de la sala en silencio, pronto su rebelión se hizo refinada y mucho más peligrosa para la reputación. Un baile en el Louvre. Bajo las altas bóvedas sonaban los músicos, el parqué brillaba con los reflejos de cientos de velas, y las damas, en vestidos lujosos, charlaban como un enjambre de aves de colores. Y de repente, en medio de todo aquel oro y seda, se escuchó la voz fuerte y burlona del joven duque. Dicen que la reina de Inglaterra se ha buscado otro favorito. Espero que en Inglaterra aún no se hayan acabado los jóvenes caballeros. La risa recorrió la sala como una ola. Algunos reían nerviosos, otros con gusto. Todos sabían de quién hablaba, pero fingían no entender. En otra recepción, del brazo de sus amigos, añadía en voz alta: «¿Y si voy yo? Tal vez logre llamar su atención. Dicen que tiene buen gusto». Sus palabras eran cuchillos, lanzados delante de todos para que las escucharan embajadores, damas y, sobre todo, aquellos que sin falta las repetirían a su madre al día siguiente. Eso era exactamente lo que Enrique buscaba, ridiculizar tanto la idea del matrimonio que Catalina no pudiera defenderla. «Duque», se atrevía a decir alguien con cautela, «pero la reina de Inglaterra no es reina, sino una solterona», cortaba él tan fuerte que hasta los músicos se quedaban en silencio. Catalina lo observaba todo desde lejos. En su rostro no se movía ni un músculo, pero por dentro sentía como si alguien le apretara el corazón. Comprendía perfectamente. No golpeaba a Isabel, golpeaba a ella. Después de una escena especialmente ruidosa, cuando Enrique proclamó ante toda la corte que antes se casaría con una monja que con la reina inglesa, Catalina se dejó caer despacio en su silla, como si acabara de perder una de las piezas más valiosas de su tablero. «Ah, hijo mío», susurró al fin cuando se quedó sola, «terco como tu padre». Se quedó inmóvil unos instantes y luego levantó la cabeza. En sus ojos volvió a encenderse un fuego frío. «Muy bien», dijo despacio. «Si el mayor no quiere, encontraremos otra salida». Y ya al día siguiente, en su mente, empezaba a tomar forma un nuevo plan, una nueva esperanza, el hijo menor. Cuando la última esperanza puesta en el hijo mayor se hizo polvo, Catalina de Médici no bajó los brazos. Nunca lo hacía, ni siquiera cuando Europa entera se le antojaba un tablero de ajedrez lleno de enemigos. Perder una partida, para ella, era solo motivo para volver a colocar las piezas. Aquella noche, en su gabinete iluminado por una sola lámpara, estaba sentada ante una mesa pesada de roble y movía la pluma lentamente sobre el papel. Las palabras caían suaves como miel sobre el pergamino. Cada línea no eran solo letras, sino una trampa hilada con cortesía y con insinuaciones. Si Inglaterra rechaza a mi Enrique, pensaba, ¿por qué no ofrecerle a alguien más joven, más maleable y, sobre todo, que todavía no haya aprendido a discutir conmigo? En la carta presentaba al mundo un nuevo candidato, Francisco, duque de Alençon, su hijo menor, su nueva esperanza, apenas 15 años. «Es joven, pero inteligente»,
escribía Catalina, ardiente de corazón y puro de intención. ¿Y acaso no es lo más hermoso unir a dos pueblos por medio de un matrimonio, cuando los corazones son aún blandos y la voluntad de paz es fuerte? La carta llegó a las manos de la reina de Inglaterra. Isabel estaba en su palacio de Richmond, rodeada de alfombras suaves y enormes tapices, cuando desató la cinta del pergamino. Sus dedos finos, adornados con anillos, pasaban lentamente por las páginas. En su rostro apareció una sonrisa ligera, casi perezosa y burlona. «Un nuevo pretendiente», dijo en voz alta, mirando a sus damas más cercanas. «Veremos». En su voz no había entusiasmo ni enfado, solo una leve ironía. Sabía muy bien que aquello no era una propuesta de amor, era política disfrazada de galantería, y la política, como todos saben, sabe esperar. Isabel no tenía prisa, permitió que las negociaciones se prolongaran. Le gustaba tener a Francia colgada de ese hilo de expectativa. Mientras tanto, los años pasaban, y de pronto llegó agosto de 1572. París, que hasta ayer había sido una ciudad de fiestas, se ahogó en sangre. La noche de San Bartolomé convirtió sus calles en un matadero. Multitudes de católicos masacraban a los hugonotes, y el apellido Medici empezó a sonar como una sentencia de muerte. Gritos, campanas, humo sobre el Sena. Europa entera se estremeció. A Londres llegaron mensajeros con las noticias, e Isabel, con los labios apretados, permaneció mucho tiempo de pie junto a la ventana, escuchando los murmullos de sus consejeros a sus espaldas. «Me invitan a entrar en una familia que mata a los suyos», dijo en voz baja. «¿Qué harán entonces con los extraños?» Después de aquella noche, las negociaciones no se interrumpieron, pero en ellas se instaló una fría desconfianza. La confianza desapareció como ceniza lavada por la lluvia. Correspondencia y primer encuentro. Francisco no se parecía a su hermano Enrique. Donde el mayor solo sabía ser mordaz y altivo, el menor hablaba con suavidad y cautela. Había crecido en la sombra, acostumbrado a ceder, y eso lo hizo más fino, más atento, más flexible. Cuando comenzó la correspondencia con la reina de Inglaterra, no intentó conquistarla de inmediato. Sus cartas eran como un paseo por un jardín, ligeras, corteses, llenas de cumplidos y de esperanzas discretas. A veces, en medio de esas líneas, se escapaba una ternura sincera, casi juvenil. «Vuestras palabras son como la luz sobre el Sena cubierto de niebla», le escribía. «No me atrevo a soñar con la dicha, pero quiero que sepáis que en Francia hay un corazón que late solo por vos». Isabel, acostumbrada a las insinuaciones groseras de los hombres de su corte, sonreía sin querer al leer esas frases. En sus cartas no había arrogancia, solo un deseo sincero de agradarle. Pasaron los años, y en 1579 Francisco se decidió por un paso que a muchos les parecía una locura: viajar a Inglaterra. Él tenía 24 años, ella 46, una diferencia que habría asustado a cualquier otro, pero que a él no lo detuvo. El viaje fue largo. En el barco, mirando el mar gris, pensaba solo en una cosa: ¿cómo sería ella en persona? ¿Tan aguda y fría como decían los rumores? ¿O tan cálida como en su imaginación? El encuentro tuvo lugar en Richmond. Un día de otoño, fina niebla sobre el jardín, olor a hojas húmedas. Cuando Isabel entró en la sala, él no vio solo a una reina, vio a una mujer capaz de sostener toda Inglaterra en sus manos y aún así sonreír como si frente a ella no hubiera un enemigo ni un aliado, sino un amigo. Ella le tendió la mano, ligera, como si entre ellos no existieran ni los 22 años de diferencia ni la frontera de 2 coronas. «Bienvenido, mi pequeño ranacuajo», dijo ella,
inclinando un poco la cabeza. Aquellas palabras hicieron que el corazón de Francisco se diera la vuelta. El apodo, nacido de una broma, se convirtió en música para él. Respondió, ruborizándose un poco. Si soy un ranacuajo, soy el que sueña con vivir a vuestros pies, Majestad. El embajador español, testigo del encuentro, escribió ese mismo día a su rey. La reina está encantada con Alençon, y él con ella. Confiesa que jamás conoció a nadie que la cautivara tanto. Y se nota que su corazón, normalmente frío, esta vez se ha derretido. Esa primera visita fue el inicio de una historia que iba a hacer perder la cabeza no solo a Francisco, sino a toda Europa. Esperanzas delicadas. Después de aquel encuentro, Francisco parecía caminar por encima del suelo. Todo lo que antes le había parecido importante, la guerra, la política, los celos de sus hermanos, el frío del Louvre, perdió su peso. Su vida se había dividido en antes y después. Sus cartas, ya de por sí tiernas, se hicieron aún más largas. En ellas aparecieron versos, pequeñas confesiones, sueños cautelosos, líneas escritas con mano temblorosa, como un susurro tímido de un joven que por primera vez descubre lo que es estar enamorado de verdad. Su imagen, madame, me acompaña incluso en la casa, incluso en el campamento militar. Pienso que sus ojos están viendo ahora la misma luz de luna que los míos. ¿Y Isabel? Ella parecía tocar una cuerda muy fina. Sus sonrisas, sus roces ligeros y sus miradas fugaces encendían en él la esperanza, pero no permitía que nadie fuera más allá. Ese era su arte, dar lo suficiente para hacer soñar y negar lo suficiente para retener. No prometía, no rechazaba. Simplemente dejaba la puerta entreabierta. Francisco volvía a verla una y otra vez. Londres lo vio llegar varias veces, y cada visita para él era una fiesta y para la corte, un acontecimiento. El embajador de Venecia escribía en sus informes casi sin ocultar su asombro. Cada mañana, antes de que la corte despertara, la reina misma llevaba al duque una taza de caldo caliente. Se sentaban los dos a puerta cerrada y hablaban durante horas, y después de esos encuentros, su rostro brillaba como no lo habíamos visto en muchos años. Los cortesanos murmuraban: «Ahora sí, por fin, está decidido. Ella se casará con él». En los pasillos de Whitehall, su nombre se escuchaba cada vez más, y hasta los viejos consejeros de la reina empezaban a elegir sus palabras con más cuidado. Y Francisco, él estaba seguro de que la felicidad ya estaba en sus manos. El último golpe, febrero de 1582, fue frío y gris. Londres se extendía en calles cubiertas de nieve húmeda, y en los aposentos del palacio olía a carbón y humedad. Francisco no sabía que justo en esos días el destino le tenía preparado el golpe final. Entró en la estancia de la reina como lo había hecho cientos de veces, con el corazón detenido al ver su silueta iluminada por la luz de la chimenea. Isabel estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a él, y antes de que pudiera inclinarse, su voz suave cortó el silencio. «No, Francisco». Él se detuvo. «Majestad». Ella se volvió. En sus ojos no había ni ira ni reproche, solo cansancio. «No me casaré. No necesito marido». Cada palabra era como un golpe separado. Sintió que la habitación se vaciaba, que las paredes se alejaban y que solo escuchaba su propio corazón. «Pero», empezó, y enseguida se interrumpió. ¿Qué podía decir? ¿Que su pueblo no aceptaría a un católico? ¿Que después del fracaso en Amberes su nombre se había convertido en un riesgo político? Él lo sabía, y ella también. «Perdóname», dijo ella en voz baja, «no puedo».
y se volvió hacia la ventana. Él salió de sus aposentos como un hombre que ha perdido el camino. Ese día ya no vio Londres ni el cielo gris sobre el Támesis. Todo lo que quedó fue el vacío. Pocos días después abandonó Inglaterra. Partió hacia los Países Bajos, donde todavía esperaba construir su destino, aunque fuera como soldado, si no podía ser como esposo de la reina inglesa. Pero el destino también allí le jugó una partida cruel. Durante la campaña cayó enfermo, fiebre alta, una debilidad que día tras día lo fue apagando. Los médicos hablaban en susurros de miasmas de los pantanos y de calenturas, tal vez de malaria. Para finales de mayo ya no podía levantarse de la cama. Era aún muy joven, 29 años, la edad en la que la vida apenas comienza a tomar fuerza. Pero las fuerzas se iban. El 10 de junio de 1584, Francisco de Valois, duque de Alençon y de Brabante, murió. La noticia de su muerte llegó rápido a Londres. Y aquel día Isabel se quedó sola mucho tiempo, encerrada en sus aposentos, y los sirvientes contaron que por debajo de la puerta caían lentamente, casi sin sonido, las lágrimas de la reina. La memoria del corazón. La noticia de la muerte de Francisco alcanzó a Isabel en una mañana de verano. A la estancia donde recibía los informes entró un mensajero con una carta sellada en la mano. No llegó a abrir la boca. Ella ya lo sabía. Su rostro palideció, sus manos quedaron inmóviles y sus ojos, siempre tan vivos, se volvieron de cristal. Tomó la carta, pero no pudo leerla. El papel cayó de sus dedos y, en un susurro apenas audible, dijo: «Ha muerto». Esas dos palabras quemaron el aire de la sala. Ese mismo día ordenó cerrar las puertas de sus aposentos y durante 3 semanas no salió. Todas las recepciones fueron canceladas. La música cayó. En el palacio reinó un silencio opresivo, roto solo por el paso pesado y lento de los guardias bajo las ventanas. Llevó el luto sin ostentación, no para la corte, sino para sí misma. Cada día se sentaba en una silla frente a la chimenea, mirando el fuego y sosteniendo en sus manos un pequeño retrato de Francisco, aquel que él le había enviado en los años de su correspondencia. En ese retrato él aparecía joven, soñador, tal como ella siempre lo recordaba. Pasaron los años, las potencias cambiaban, nacían nuevas alianzas y nuevas guerras, y aquel retrato seguía allí, en su escritorio. Una vez al año, el 10 de junio, se encerraba en su habitación y no permitía que nadie se le acercara, ni ministros ni favoritos, solo el retrato y una vela. A veces alguien la oía murmurar, un susurro que parecía salir de lo más hondo de su corazón. A veces es demasiado tarde para decir sí, mi pequeño ranacuajo, y al mirar aquel rostro joven, pensaba que tal vez en toda su larga y majestuosa vida, solo a su lado ella podría haber sido simplemente una mujer y no una reina.